comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy les voy a bloquear los micrófonos, como es una clase más formal que la de orientación. Necesito que estén en silencio. Ahora voy a silenciar, tía. Bien, Francisco. Así que ahora los estoy bloqueando. Al final de la clase les desbloqueo el micrófono. Recuerden que pueden hablar por el chat. Hola Jacqueline y hola Maite. Pueden hablar por el chat todo lo que quieran, me pueden preguntar por el chat y yo se los voy a ir respondiendo. Comenzamos con la clase. Esta es la clase número 19 de lenguaje y tiene como objetivo conocer el lenguaje figurado que se expresa en los poemas. Voy a escribir el objetivo en el chat para que comencemos. Ya. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a utilizar harto el libro para que lo tengan cerca. ¿Ok? Vamos con nuestra clase. Primero les quiero preguntar, ¿qué poemas leyeron en casa? La clase anterior les di como desafío leer poemas. Quiero que me comenten si leyeron algún poema y, si es que leyeron, cuál poemas leyeron. Vamos a ver. ¿Quiénes cumplieron el desafío de la clase pasada de lenguaje? Fue leer poemas. Madeline leyó un poema sobre amistad. Bien. ¿Quién más leyó poemas? ¿Leyeron poemas, cierto, chicos? ¿Cumplieron los desafíos de leer en la casa? Era un desafío leer un poema cortito, no era leerse un libro o una enciclopedia, era leer un poema pequeñito. ¿Cumplieron los desafíos? Pucha, Francisco se le olvidó. A ver, Madeline dice que ella se leyó un poema de amistad. Madeline, ¿recuerda el autor de su poema? ¿Quién escribió el poema que leyó? ¿De qué autores leyeron poemas? Ya, a Cristian también se le olvidó. A Madeline se le olvidó el autor del poema que leyó. Eso está mal, Madeline. Pero usted me dice que hablaba de la amistad. ¿Ese sentimiento expresaba el poema que leyó Madeline? Wow, hay varias personas escribiendo. Sí, Maite, sí, ya hablé con su mamá, porque no habían podido conectarse. Madeleine, ¿de qué hablaba su poema? Esa fue la pregunta. ¿De qué hablaba el poema que leyó? ¿De la amistad solamente o de algún otro sentimiento? De amistad y alegría, bien. Unos sentimientos muy positivos, genial. Ya, vamos a pasar con la otra parte del recordatorio, ya que a muchos se les olvidó leer. Vamos a leer ahora todos juntos el poema que se envió de tarea. Vamos a leer el poema, ¿ok?
Voy a leerlos, ustedes me siguen la lectura. Esta es la página 50. Vayan todos a su libro en la página 50. ¿Ok? Todos a la página 50 para que leamos este poema, que es el que se envió de tarea. Benjamín, bloqueé los micrófonos para yo poder hablar sin que me interrumpan. Porque estamos en la clase de lenguaje. En la clase de orientación los dejo hablar harto, pero como estamos ya en una clase de lenguaje, por eso les bloqueé el micrófono. Al final de la clase se los desbloqueo y ahí pueden hablar todo lo que quieran. Ya, chicos, página 50. Vamos a volver a leer este poema. Lo leímos la clase anterior y además se envió como tarea las páginas siguientes. Vamos a revisar esta y la que sigue. Para que tengan en su libro, vamos a revisar la tarea. ¿Ok? Columpios, de Julio Barrenechea. Columpios con niños, al atardecer el cielo los aleja y acelera el vaivén. Rama del columpio nervioso y jovial, los niños se cimbran de modo frutal. Los cordeles tocan el azul final, los niños regresan de la inmensidad. Hay un aire tenso, cerros sin andar, árboles parados, aguas sin variar. Los niños le prestan su fuerza infantil y todo el paisaje se pone a vivir. Aire, cerro, árboles, aguas sin variar, merced al columpio se dan a bailar. Todo lo que inmóvil parecía estar dentro de mí juega como un malabar, y yo sin moverme me dejo mecer en este columpio del atardecer. Esta es la página, el poema que leímos en la clase anterior, Columpios, y se envió de tarea esta página. Solamente 2 de todos los que están conectados me enviaron la tarea. ¿Y los demás qué pasó? ¿Hicieron la tarea? ¿O se les olvidó hacerla? ¿O se les olvidó mandarme la tarea? ¿Qué pasó con los demás? ¿Hicieron la tarea que se envió? Esta página eran 3 páginas. 51, 52 y 53. Creo que la 54 igual. Sí, Francisco es uno de los que me mandó todas las tareas. Sí, Madeleine también. ¿Los demás qué pasó? Cristian también es uno de los que me mandó la tarea. Los demás hicieron la tarea. Cri, 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 cri. Chicos, recuerden que es importante hacer las tareas. Porque nosotros comúnmente en las clases tenemos 1 hora completa, 1 hora y media de reloj de clases. Pero aquí ahora solamente tenemos 45 minutos. Y las tareas en las páginas son para complementar los otros 45 minutos. Y el lenguaje no son tareas difíciles, son tareas de lectura. También recuerden que en la evaluación final de todo, incluye las tareas, guías y además la conexión a las clases virtuales. Ya. Vamos a hacer esta página todos juntos, a revisar quienes la hicieron. Se van a poner un check, un doble check por haberla hecho además. Y quienes no la han hecho la van a completar ahora, inmediatamente. Vamos, con esto. ¿De qué hablaba el poema? ¿De qué hablaba el poema anterior, que leímos anterior, Los Columpios? ¿De qué hablaba este poema? Díganme en el chat, chicos. ¿De qué hablaba el poema Los Columpios? A ver, hay muchos escribiendo. ¿De qué hablaba el poema Los Columpios? De unos columpios, bien. ¿Y de qué más? Hablaba de
Los columpios. Bien, de los niños que están en el columpio, bien, ambas respuestas. Habla de los columpios y además habla de quienes usan los columpios, que son los niños. Y generalmente los adultos también pueden usar los columpios. ¿De qué más hablaba el poema? Ya, bien, Benjamín. Entiendo eso. Pero Benjamín Salinas tiene que ir equilibrando los tiempos, igual tiene que hacer sus tareas. Ya, Cristian dice que hablaba además de cerros y árboles. Madeline no me escucha. Todos los demás me escuchan. Madeline, debe ser problema de su computador. Que los demás me escuchan. Ya hablaba de los niños y los columpios. Bien. Acá con esta pregunta. Bien, escuchen bien. Observa la silueta o contorno del poema. ¿En qué se diferencia de los cuentos que hemos leído, que se han leído en la unidad anterior? ¿En qué se diferencia la silueta del poema? Voy a volver atrás para que veamos el poema. La silueta del poema es la forma, ¿cierto? ¿En qué se diferencia esta forma, que es así, y tiene como curvitas así? ¿Por qué diferenciamos los poemas? Es más angosta, exacto, es más angosta y tiene una figura diferente a los cuentos. ¿Pero por qué? Nosotros hemos hablado de eso. ¿Qué palabras claves son las que deberíamos responder aquí? Exacto, muy bien, Francisco. Porque tiene versos y estrofas. Por eso diferenciamos al poema del cuento. El cuento está escrito en párrafos y el poema está escrito en versos y estrofas. Muy bien, chicos. Recuerden hacerse un check y un doble check para quienes habían hecho la tarea. Porque están respondiendo muy bien. Vamos con esta pregunta. Relee los versos y escribe al costado a qué se refieren. El verso dice: la rama del columpio, nerviosa y jovial, los niños se cimbran de modo frutal. Estos versos, esta pequeña estrofa, ¿qué quiere expresar? ¿Qué está tratando de expresar estos dos versos? ¿Cuál es la intención de estos dos versos? ¿Qué busca expresar estos dos versos? ¿Qué está describiendo estos dos versos? Porque recordemos que los poemas utilizan palabras diferentes o unas palabras específicas para describir cosas y que tengan un lenguaje más bello, más estético. Porque recordemos que los poemas son textos literarios. Miren, aquí Cristian dice que los niños, que estos dos versos están describiendo, que los niños se mueven como las frutas de los árboles, cuando están las frutas colgando y sopla el viento. Buen análisis, Cristian, lo felicito. Vamos a ver qué está escribiendo Francisco. No, es que me quedé en silencio esperando que respondieran. Estoy en silencio, no es que haya pasado. Ok, Madeleine. Ya. Escuchen. Los cordeles tocan el azul final, los niños regresan de la inmensidad. ¿Qué quiere decir estos dos versos?
ver que escriben harto, están escribiendo. Me quedo en silencio porque estoy esperando que respondan. No es que haya pasado algo con el audio o algo así. Es porque estoy esperando que respondan. Quiero saber cuál es el análisis de ustedes. Bien, que los niños se han elevado mucho hasta llegar al cielo y, como sabemos, los columpios después vuelven. Ya Francisco lo veo que escribe y escribe. Ahí está. Bien, que el columpio al moverse es como una fruta balanceándose en una rama. Bien, Francisco. Este habla de él. Ah, excelente, chicos. Vamos con el C. Y yo sin moverme me dejo vencer en este columpio del atardecer. Qué lindo. Yo sin moverme me dejo vencer en este columpio del atardecer. Qué lindos versos. Qué lindas palabras para describir cómo funcionan los columpios. Ya, vamos a esperar la respuesta de Cristian para seguir. Y Catalina igual está escribiendo. Bien, que se sientan en el columpio mirando el atardecer. Ya, el punto 4, deben dibujar en sus cuadernos lo que expresa el poema. Y el 5, ubicamos la palabra malabra en el poema y luego responde. Este punto igual van a quedar no pendientes, porque son tareas. Chicos, recuerden hacer las tareas. Quienes tienen el tiempo y pueden hacerlos. Quienes no están atrasados con la que van al día tienen que hacer sus tareas. Creo que era el 54. Ya. Chicos, vamos con lo de hoy. Que por eso necesitaba que ustedes hicieran su tarea, porque lo de hoy está muy relacionado con la tarea, con lo que acabamos de volver a revisar de la tarea enviada a la clase pasada. Chicos y chicas, cuadernos. Sus cuadernos van a escribir la siguiente información mientras yo leo. El título es lenguaje figurado. Esto de aquí. Todos escribiéndose en sus cuadernos. Recuerden que es importante tener registro de las cosas que hacemos en el cuaderno. Así que voy a leer y ustedes escriben solo lo que tiene la línea roja abajo. ¿Okay? Como siempre. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra en términos de otra. Hasta ahí. Hasta ahí. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Ya. Apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Ya, chicos y chicas, escriban mientras yo explico. En escribir solamente eso, lo que está con la línea roja. Recuerden que solamente deben escribir lo que está subrayado con rojo en sus cuadernos. No deben escribir todo el párrafo, para que no nos atrasemos con esto. Ya, chicos y chicas. El lenguaje figurado es un lenguaje que se ocupa específicamente en los poemas. Y son aquellos por el cual, como dice aquí, se expresa una idea en términos de otras palabras, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. ¿Ok? En el poema anterior, en la actividad anterior, cuando habían versos pequeños y debíamos escribir lo que estaba tratando de expresar esos versos, es porque ahí en esos pequeños versos se utiliza el lenguaje figurado. Por ejemplo, a ver, espérenme.
Por ejemplo, decía, rama del columpio nervioso y jovial, los niños se silban de modo frutal. Aquí está hablando, en este poema, habla de la rama del columpio nervioso y jovial. Sabemos que las ramas son las de maderas o árboles, y el columpio es de metal, no es de madera. Pero habla de una rama, pues el columpio tiene esta forma. Lo voy a dibujar aquí. Ahí está el columpio. Y aquí el autor del poema habla de ramas al referirse al columpio, que es como una extensión de la estructura en específico, al igual que las ramas. La rama está el árbol y las ramas son una extensión del árbol. Aquí el autor busca describir los columpios en vez de decir de forma literal una herramienta de metal que ayuda a balancearse a los niños. Esa sería una simple descripción literal y en realidad es como fome. Se utiliza más para las noticias, como vimos anteriormente, que las noticias se describe literalmente cómo todo sucedió y de forma muy objetiva. En los poemas no. En los poemas no van a encontrar una descripción de un columpio como objeto de temperatura fría, porque es de metal y los niños se suben para columpiarse. No, perdería todo su sentido el poema. En cambio, el autor utiliza rama del columpio, nerviosa y jovial. Además, aquí describe el autor, dice, los niños se silban de modo frutal. Como dijeron muy bien Francisco y Cristian, está describiendo que el movimiento que realizan los niños es como el movimiento que realizan las frutas cuando cuelgan de los árboles frutales. Ven que está utilizando, como dice aquí, el lenguaje figurado. Expresa una idea en términos de otra. Está expresando la idea de que los niños... Ok, Madeline, genial, esperemos los demás. Ya, aquí está expresando la idea de que en vez de decir que los niños se columpian de un lado para otro, los niños se silban de forma frutal. Está expresando, apelando a una semejanza, a decir algo similar, pero con otros términos. Utiliza otras palabras. Recordemos que el lenguaje figurado, que es el que se utiliza en los poemas, se opone totalmente al lenguaje literal. Pues el lenguaje figurado, las palabras tienen un sentido diferente al que expresa sus palabras o se intenta expresar. El lenguaje figurado, como ya dije, es el que encontramos en los poemas. Y en las canciones también se utiliza mucho, porque las canciones son poemas, en realidad. Bien, Jacqueline. El lenguaje figurado, vamos a hacer varias actividades con el lenguaje figurado, porque nosotros ya de poemas sabemos los versos, estrofas y además las rimas. ¿Qué tipo de rimas hay? A ver, ¿quiénes me pueden decir? ¿Cuáles son los dos tipos de rimas que conocemos? Genial, Lucas. Asonante, bien. Asonante y consonante. A ver, ¿qué dicen los demás? Bien, asonante y consonante, exactamente. Entonces, nosotros sabemos los siguientes elementos del poema. Que está escrito en versos y estrofas, que tiene
rimas, asonantes y consonantes. Y ahora aprendimos que el poema utiliza el lenguaje figurado. Todos los poemas utilizan los lenguajes figurados. Vamos a ver aquí un ejemplo de lenguaje figurado. Miren. A ver, le voy a hacer zoom porque no veo. Porque la letra está chiquitita, para que la puedan ver mejor. Y aquí. Aquí tenemos... Hola, Alonso. Aquí tenemos un poema, un ejemplo de lenguaje figurado. Querida Erika, tus labios de fresa, tus dientes de perla, tu pelo de seda y tus ojos de esmeralda me han convencido de casarme con María. Aquí, ven que utiliza palabras diferentes para describir, en vez de decir tus labios rosados o tus labios carnosos, utiliza la palabra tus labios de fresa. O acá, en vez de decir tus dientes blancos, dice tus labios de perla, por el color de las perlas. Y aquí, tu pelo de seda, en vez de decir tu pelo suave, dice tu pelo de seda. Ven que utilizan palabras para describir las características. Sí, para escribir características, sí es un ejemplo, pero no lo deben escribir, solamente lo estamos mirando. Ven que utilizan... Ya me desconecté, lo siento. ¿Ves que los poemas utilizan este tipo de lenguaje? Si hubiera dicho tus labios rojos, tus dientes blancos, tu pelo suave y tus ojos verdes, estaría describiendo literalmente y perdería el sentido de ser un poema. Ya podríamos estar hablando de un artículo descriptivo o un artículo informativo y que también tuvieran que lo vimos. Ya. Vamos. Página 54, chicos. Ya. Página 54, todos. Es la página 54. Les voy a dar un minutito para que respondan estas preguntas de manera personal y luego compartimos nuestras respuestas, ¿ok? Ya, chicos y chicas, comienza a contar el minuto. Página 54. Página 54. Tienen que responder la pregunta 1, 2. 1 y 2 solamente. La 3... Por tiempo no vamos a poder hacerlo, la voy a tachar. Tienen que hacer las preguntas 1 y 2. Escriban las respuestas 30 segundos para que las escriban en su libro o en su cuaderno, en el caso que no tengan el libro. Sí, solo 1 y 2. ¿Qué, Maite? ¿Qué se le pega al computador? ¿Sala a clase? Debe ser su internet, Maite. Como hablamos con su mamá, debe tener el internet, debe ser el que está con problemas. Aún así, si quiere la clase yo la subo inmediatamente a internet, a la web, y la puede revisar nuevamente. Si es que hay algo que no le haya quedado muy bien, muy claro. Sí, tiene malo el internet, Maite. No le funciona en óptimas condiciones. Ya, chicos, vamos con la respuesta número 1. Coméntenme. ¿Qué dificultad tiene para ustedes el lenguaje de los poemas?
¿Tiene alguna dificultad el lenguaje de los poemas para ustedes? Ya, el cambio de palabras y rimas. Sí, es difícil. Las palabras ficticias. Bien. ¿Le cuesta entender las palabras que dan otro significado? Bien. Es que, como hablamos, lo que ustedes me están describiendo es el lenguaje figurado. Lo que a ustedes les cuesta es el lenguaje figurado. Como dice, Cristian dice que algunas palabras son difíciles de interpretar. Sí. Porque es difícil a veces entender la intención que tiene el autor al utilizar ese tipo de lenguaje figurado. Y sí, como ustedes me dicen, a ustedes les cuesta el lenguaje figurado. Pero es algo normal, es algo muy fácil que a medida que uno vaya leyendo más, se va a ir interiorizando mucho más el entender este tipo de lenguaje. Exacto, muy bien. Sí, Maite, la 1 y la 2. Como dice Francisco, es muy difícil entender lo que siente el autor cuando escribió el poema. Recordemos que los poemas buscan expresar sentimientos. Y mediante el lenguaje figurado es que el autor a veces como que intenta esconder algunas cosas para que el lector se sorprenda y se maraville por lo que está leyendo. Vamos con la 2. ¿Por qué hay que interpretar los poemas? ¿Por qué hay que interpretarlos? Y no es solamente llegar y leerlos. ¿Por qué tenemos que interpretar los poemas? Bien, para saber qué quiere decir el autor, para saber lo que siente el autor y de qué habla el autor, bien. Bien, para saber de qué habla el autor. Recordemos que el autor va a utilizar el lenguaje figurado y no va a estar escrito literal. Cuando las cosas están escritas con un lenguaje literal, es mucho más simple y fácil entender lo que está buscando expresar el autor, informar el autor. Pero como estamos hablando de poemas y se utiliza el lenguaje figurado, hay que interpretar lo que intenta decir el autor. Exacto, para entender el poema así de simple. Hay que interpretar los poemas para poder entender el poema. Vamos, chicos, con la página siguiente. Vamos a trabajar con la página siguiente. La página 55. ¿Ok? Bien, para entender los sentimientos del autor en el poema. Exactamente. Chicos, queda la página 55 como tarea, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente para que leamos el poema todos juntos. La página 55, o sea, obviamente la 54, la 55, la 56. La 1 no pudo hacerla, Maite. ¿Por qué? ¿No la entendió? Ya. No entendió la 1, no, Maite. Vamos a volver. La 1 habla de que ¿qué dificultad tiene para ti el lenguaje que se utiliza en los poemas? Recordemos que en los poemas no se utiliza el lenguaje literal, o sea, no se explican las cosas literalmente como son, sino que utilizan un lenguaje figurado para expresar todo. Entonces la pregunta número 1 es, ¿qué dificultad tiene para ti eso?
Muchos decían que el que utilice palabras diferentes para expresar cosas es algo que se les dificulta a la gran mayoría. Vamos a leer este poemita, Romance de la Infancia. Ok. Vamos a leerlos todos juntos, siguiendo la lectura, todos en sus casas. Romance de la Infancia. Autor Alejandro Galaz. Trompo de 7 colores sobre el patio de la escuela, donde la tarde esparcía sonrisas de madreselva, donde crecían alegres cogollos de hierbabuena. Trompo de 7 colores, mi corazón te recuerda. Bailabas mirando al cielo, clavabas la púa en la tierra, fingías dormir inmóvil y dabas vueltas. Y florecía en ti mismo, danzaba la primavera, porque tu cuerpo lucía pintura de flores nuevas. Pedazo de alma fragante de los pomos de mi tierra, que parecías un guaso llevando manta chilena. Al son de tu propia música, bordondeo de vihuela. Cuando te hallabas cucarro, sabías bailar cueca. Ya. Aquí tenemos un poema. Muy bonito. ¿Cuántas estrofas tiene el poema, chicos? Sí, vamos a seguir. La otra página igual. La 57 igual va a ser de tarea. ¿Cuántas estrofas? 3, 3, 3. Me dicen que 3. Vamos a ver. Recordemos que siempre que te leamos poemas debemos marcar las estrofas. Ustedes que tienen sus libros también aprovechenlos y ráyenlos. Tenemos 3 estrofas. Bien. ¿Y cuántos versos? ¿Cuántos versos tiene este poema? ¿Cuántos versos tiene el poema? A ver, ¿quién cuenta más rápido? Ah, me está diciendo que al lado sigue. Sí. Ya lo entendí, Benjamín. Sí, acá termina el poema. Pero estamos con esta página. Aquí tenemos 3 estrofas. 24 me dicen. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, aquí tenemos 3 estrofas y 24 versos por este lado. Vamos por la otra página. Me pica la nariz. Ya, voy a leer antes de seguir con las preguntas, chicos. Tengo que seguir leyendo. Espérenme que... Calmados, calmados. Espérenme que me voy a sonar. Espérenme un ratito. Ya. Arcoíris, choapino, maestro de piruleta, elefante diminuto, caballito de madera. Al huir de nuestras manos que te ceñían la cuerda, en la pista semejabas un carrusel de banderas. Trompo de 7 colores, mi corazón te recuerda, y en su automóvil de sueños a contemplarte regresa. Y qué suavidades tiene la ruta que el alma inventa para volver a su infancia que se quedó en una aldea. Acá tenemos 2 estrofas más. Entonces, en total, ¿cuántas estrofas son? En total, ¿cuántas estrofas tenemos? 5, bien.
Tenemos 5 estrofas en total. Me quedó medio raro el 5, lo siento. Y versos, quedamos en 24, 25, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bien, 40 versos. Ch- 40 versos. Bien, chicos. Ahora vamos con las preguntas de comprensión. Recordemos que para tener buena comprensión lectora, primero debemos siempre debemos hacer estos pasos. Marcar las estrofas o párrafos, dependiendo del texto, y los versos cuando es un poema. Ahora vamos con las preguntas de comprensión. ¿De qué habla el poema? ¿De qué habla el poema? ¿Qué nos está expresando este poema llamado Romance de Infancia? ¿Qué nos expresa este poema, Romance de Infancia? Habla del trompo, bien. ¿Que recuerda a alguien? Dice Benjamín. ¿Recuerda a alguien? ¿O recuerda algo? ¿Qué dicen los demás? Bien, Lucas dice que recuerda a algo. Recuerda un objeto. Que es de colores, como dice Maite. Bien. Recuerda su infancia, exactamente. Pero ¿qué cosas recuerda de su infancia? Es un poema que habla... Exacto. Es un poema que está hablando de cosas de la infancia de este autor, de esta persona, y, como dice Alonso, se ubica en Chile, porque está describiendo cosas de Chile, objetos de Chile. Uno de esos objetos, como dijo Lucas, es el trompo. ¿Qué otro objeto más habla? Habla de otro objeto más. ¿Y estos objetos, cómo les podemos llamar? El trompo y el otro del que habla. En el párrafo, nada que ver. En la estrofa número 4 describe otro objeto. ¿Cuál es ese objeto que está describiendo? Me pasé de largo. Que describe acá, en este párrafo de aquí, describe otro objeto. ¿Qué, Alonso? ¿Qué otro objeto está describiendo, chicos? Choapino, pero Choapino, ¿qué es? Choapino es un objeto. Choapino es un ser vivo. Choapino, ¿qué es Choapino? Bien, una alfombra pequeña. En lenguaje coloquial de Chile, Choapino es una alfombra pequeña que es normalmente la que está en la entrada de las puertas. Bien. Pero, si se dan cuenta, en dale con párrafo. En esta estrofa, ¿está hablando de Choapino, de la alfombra Choapino? ¿O de otra cosa? ¿Está tratando de expresar otra cosa al utilizar Choapino? Ayúdense para entender con las imágenes. Recordemos el valor de las imágenes que tenemos aquí. Aquí tenemos una imagen que les va a ayudar a entender a qué se refiere con Choapino este autor. No. El autor, cuando utiliza la palabra arcoíris, lo utiliza para describir los colores del trompo. Los trompos tienen varios colores.
Miren, voy a volver a leer la estrofa. Arcoíris, choapino, maestro de pirueta, elefante diminuto, caballito de madera. Al huir de nuestras manos que te ceñían la cuerda, en la pista semejabas un carrusel de banderas. Sí, algunos trompos son marrones y otros son con colores. Ya, miren, los voy a ayudar. Aquí sigue hablando del trompo. Está describiendo el movimiento que realiza el trompo. Bien. Y al moverse el trompo deja un camino de colores, porque el trompo que utilizaba la persona aquí, el trompo que se está describiendo, tiene colores. No es un trompo café como el común que conocemos, es un trompo con colores. Maestro de pirueta. El trompo, quienes lo han visto saben que el trompo se mueve y hace muchas piruetas. Elefante diminuto. ¿Por qué dirá que es un elefante diminuto? ¿Por qué dirá que es un elefante diminuto? ¿A alguien alguna vez? Espero que no. ¿Pero a alguien alguna vez se ha golpeado con un trompo? Bien, como dice Francisco. El trompo es muy pesado, sobre todo cuando está en acción. El trompo es muy pesado. Sí, ya estamos en el tiempo, Alonso, gracias. El trompo es muy pesado y puede golpear, por eso lo está comparando con un elefante. ¿Ok? Ya, chicos, como estamos en el tiempo, ya dije que quedaría como tarea la página 56, 7, 56, 55 y 54. Aunque los 54 ya lo hicimos. ¿Ok? Sí, el trompo golpea muy duro. Quedarían estas 3 páginas de comprensión lectora. Quedan estas 3 páginas de comprensión lectora. Deben realizarlas y mandarme las fotos de ellas. Recuerden que las tareas los van a ayudar al final. ¿Ok? Sí, estábamos solamente leyendo, Maite, no estábamos realizando las actividades. Estábamos haciendo una comprensión lectora del poema. Las actividades de comprensión lectora del libro las deben hacer ustedes. Yo hago otras preguntas. Sí, se hace. Se hacen. Ustedes deben terminar de completar. Las preguntas que yo hago son preguntas que yo creo en base al poema, para que después, cuando lo tengan que hacer ustedes responder, no se le haga tan difícil. Por eso lo ayudo yo a comprender los textos primero. Y después ustedes, tranquilitos en sus casas, realizan las actividades. Ya, vamos con el ticket de salida. Recuerden que las respuestas son personales. ¿Ok? Va el ticket de salida. Las rimas asonantes son aquellas rimas que coinciden su sonido solo en las vocales. B. Aquellas rimas que coinciden su sonido en vocales y consonantes. Repito la pregunta. Las rimas asonantes son aquellas rimas que coinciden su sonido solo en las vocales. B. Aquellas rimas que coinciden su sonido en vocales y consonantes. A ver. ¿Qué saben los estudiantes de tercero básico sobre las rimas? Vamos a ver. Ya, faltan solo 2.
estamos. Chicos y chicas, esto, su respuesta, están mitad y mitad. Mitad lo tuvieron correcta y mitad lo tuvieron incorrecta. La respuesta correcta es la letra A. Sí, A. Recordemos que las asonantes son aquellas rimas que coinciden sus sonidos solo en las vocales. Las rimas consonantes son aquellas que coinciden en vocales y consonantes. ¿Ok? Vamos a seguir repasando esto en las próximas clases. Vamos a seguir dándole bien fuerte con las rimas asonantes y consonantes para que todos quedemos expertos en esto. ¿Ok? Vamos, chicos. El reto de esta semana es leer un poema en casa, pero de un autor chileno. Ahora van a tener una condicionante. Tienen que leer un poema, pero de un autor chileno. Hay muchos autores de literatura, de poemas chilenos. Tenemos Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Nicanor Parra, que son uno de los más destacados, pero hay muchos más. Van a tener que leer un poema pequeño, no un poema largo, un poema pequeño de algún autor chileno. Esa va a ser la única condicionante para la lectura de esta semana. ¿Okay? Con eso, chicos, terminamos nuestra clase.